Mateo 13, versículo 18. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Oí pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Mira esto. Acá Jesús explica la parábola del sembrador. Esta parábola comienza en el capítulo 13 y voy a leerla. En el nombre de Cristo Jesús. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, y cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Acá vemos, el Señor dice, Mateo 13, que Jesús se sentó y había mucha gente. Y él se sentó ¿a qué se sentó él? A enseñar. Amén. Y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Aquí habló la parábola del sembrador. De la palabra, una parábola muy importante para el creyente, porque habla de cuando recibimos la palabra. Nosotros recibimos la palabra normalmente, en la congregación. Podemos recibir también la palabra cuando vemos una prédica en la calle, de repente escuchando un mensaje. Dios habla de muchas maneras. El sembrador, en este caso, es el que predica, enseña la palabra. Amén. La palabra que el sembrador enseña, obviamente, es la semilla. Amén. Entonces, esta semilla que el sembrador salió a sembrar, dice que cayó en varios tipos de tierra. En el versículo 4 del capítulo 13 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vemos el primer terreno junto al camino. Ese es el primer terreno donde cae la semilla. Parte cayó en pedregales. Pedregales. Vamos a buscar la tercera parte. El 7. Entre espinos.
Y tenemos la última tierra, que es la que dice nuestro Señor que da fruto, que es buena tierra. Entonces tenemos allí varios tipos de tierra donde cae la palabra. Es importante precisar esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros con la palabra demostramos qué tipo de tierra somos. Hay personas que andan en las cosas de la fe como ilusos, no entienden nada. Y es precisamente porque se acercan a la fe y viven la fe por lo que todo el mundo dice y no por lo que la palabra de Dios enseña. ¿Se ve? En tiempos de Jesús había mucha gente que vivía la fe por lo que la gente decía. Tanto que había sinagogas llenas de gente hipócrita, decía Jesús. De gente que leían y no hacían. Jesús, hablando a sus discípulos, lo que él enseñaba, les dijo: ustedes no son como ellos. Ustedes lo que ellos no hacen, ustedes lo hacen. Y vemos que cuando nace la primera iglesia, tal como en tiempos de hoy, la primera iglesia es menospreciada por el mundo. Nosotros muchas veces nos acercamos al Señor y buscamos ser aceptados, ignorando las escrituras bíblicas, que la iglesia de Cristo nunca ha sido aceptada en el mundo. Hoy vemos grandes iglesias, mal llamadas iglesias, porque le llaman iglesias, pero no tienen nada que ver con iglesia, llenas, multitudinarias, pero sin la palabra de Dios. Con personas que agarran parte de la palabra para ofrecérsela a personas según lo que ellos quieren escuchar. ¿La Biblia nos habla de aquello? Sí, ya la Biblia nos advirtió de eso, que vendría un tiempo. ¿Y por qué eso sucede? Bueno, porque el sembrador, que en este caso el sembrador original es Jesús. De allí nos viene a nosotros el mensaje, el gran apóstol Jesús de Nazaret. Él salió a sembrar y bueno, hubieron 4 tipos de tierra. Esos tipos de tierra no son gente que no se han acercado nunca a Cristo. Son gente que han escuchado al sembrador sembrar. ¿Se está viendo? Igualmente en la iglesia. Esto es algo que va a ser así por siempre, porque ¿quién produce esto? La palabra. A veces nosotros pensamos que la palabra es cualquier cosa. No. La palabra es la semilla incorruptible. La palabra es el pensamiento de Dios. ¿Y qué hace el pensamiento de Dios en medio de nosotros? Saca a flote todo, porque Él es Dios. Y eso es lo poderoso de la palabra. Cuando una persona toma conciencia de aquello y va y predica la palabra, la victoria es tuya. Porque es la palabra de Dios la que va a operar. Cuando las personas crecen con la palabra es porque reciben la palabra y la palabra da su fruto. Cuando las personas no crecen es porque no la reciben y la palabra no da su fruto. Porque la palabra es tan poderosa que, así como dijo Jesús, ella es predicada y los que están allí no la hacen, tú la haces, ella da fruto. Pablo escribe a los filipenses, en palabras textuales del apóstol Pablo, en el capítulo 1, Pablo habla de esto en el versículo 15, Filipenses 1:15. ¿Estamos allí? Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor,
sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén. Sí. Mira lo que dice Pablo. Pablo habla de que muchos predican a Cristo de maneras incorrectas, pero unos de manera correcta. Pero a él no le importa de qué manera. No es que no le importe, sí le importa. Él quiere que todos lo prediquen de manera correcta. Pero él dice que la palabra es tan poderosa que él se alegra con tal Cristo sea anunciado. Y en esto me gozo y me alegraré aún, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la palabra es la que tiene el poder. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros en nuestras situaciones, en nuestra vida, traemos algo de Adán, que cada vez que nos sucede algo, somos facilitos para echarle la culpa a cualquiera. Hay personas que dicen, y más adelante vamos a entrar en eso, lo que es la buena tierra, y dicen que no, esta iglesia es buena tierra, aquí siembra tu ofrenda, y meten aquello. Y la palabra nunca ha enseñado que eso, de que una iglesia es buena tierra para sembrar ofrendas, pues. La buena tierra somos nosotros y buena tierra para recibir la palabra. Nosotros recibimos la palabra y todas esas verdades bíblicas, no solamente diezmamos, ofrendamos, nos apartamos de la mentira, del chisme, de todas esas cosas y servimos a Dios, honramos, nos sujetamos, todas esas cosas porque todo eso es de la palabra. Y al venir eso a nosotros somos buena tierra y eso se produce en nosotros. ¿Se está viendo? Sí. El sembrador salió a sembrar. Todas estas cosas que nosotros vemos hoy día son productos de diversas tierras. Personas que se acercan. Por eso hay tantas religiones, tantas cosas. Y cuando hablo de religiones, estoy hablando específicamente las que se abocan a la palabra, que son muchas, son las más. Las que se abocan a la Biblia son más religiones que las que no tienen nada que ver con la Biblia. Son menos. Y esto nos muestra que de una semilla que salió al sembrador a sembrar, que solo debería producir un tipo de fruto. Porque la semilla, según Dios en Génesis, producirá según su fruto. O sea, no debería producir la palabra cualquier tipo de fruto, sino un solo fruto. Por eso la primera iglesia tenía en común todas las cosas. En común todas las cosas, ¿por qué? Porque la palabra que estaba siendo sembrada en ellos producía ese tipo de fruto que les era común a todos. ¿Se está viendo? Entonces, por eso estaban juntos y tenían en común todas las cosas, porque el fruto que ellos daban era el mismo. ¿Sí? Jesús acá en el versículo 18, mira cómo comienza. Oí pues ustedes la parábola del sembrador. Mira lo que él dice. Oí pues ustedes la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque en el transcurso después de él hablar, él le empieza a explicar a sus discípulos, porque ellos le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas por parábola? Sí, Jesús les dijo, porque a ellos no les he dado a entender y a ustedes sí. Sí. Vemos allí que ya Jesús estaba diciendo que había personas que Dios les daba a entender y a otros no. Es una realidad, aunque a algunos no les guste, porque a veces no entienden, no comprenden. El que no les deja entender es Dios. Y algunos dirán, ay, Dios sí me hizo inteligente. No, que Dios nos deja entender. El que entendió realmente sabe que aún no sabe nada como debería saberlo, como dice Pablo. Pero el que se cree saber algo, no sabe nada. Sencillo, porque pensamos, no, yo aprendí, no aprendí, Él nos deja ver. Y todo eso es producto del valor que nosotros le damos a su palabra, porque Él es el sembrador. Aunque nosotros queramos por ignorancia decir, no, ya Jesús no siembra hoy, no. La profecía bíblica dice, todos serán enseñados por Dios. Eso lo dijo Jesús predicando. Todos serán enseñados por Dios. Y cuando dijo todo, estaba hablando de los que no estaban allí, aún de muchos que hoy todavía no están acá. Jesús ya está hablando de ellos, que serán enseñados por Dios, todos.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dio dones, pero para Él operar en los dones, para Él enseñar, instruir, dirigir. Por eso es que cuando sabemos que tenemos un ministerio para Dios, somos reverentes y cuidadosos porque sabemos que es el Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que cuando se hace de mala manera y no correctamente, Dios no va a estar allí. Y si Dios no va a estar allí, es preferible no hacer nada. ¿Por qué? Porque eso va a ser lejos de bendición, maldición. Cuando es de Dios, la bendición de Dios no añade tristeza. Pero cuando no es de Dios, eso no es bendición. La bendición viene de Dios. Tenemos que tener claro estas cosas. ¿Sí? Mira esto. Acá Jesús le dice a ellos: oí pues ustedes la parábola del sembrador. A ellos les estaba dando la revelación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, vamos a empezar por partes nuevamente porque me interesa que se entienda, ¿verdad? Entonces vemos acá lo de junto al camino. ¿Quiénes fueron los de junto al camino? Los que oyeron, ¿cierto? Los que oyeron, ¿pero qué? Pero no entendieron. Y al no entender, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al no entender? Viene el malo y arrebata. Viene, vamos a hablar claro, el diablo y arrebata. Como dijo Jesús, Él vino a robar, a matar y a destruir. Lo que pasa es que algunos piensan que Él viene a robar, a matar cuando se le pierde algo, se le daña algo, le quitan algo, le falta algo. No. Él nos roba cosas importantes como la fe, como la palabra que Dios nos da, porque Él sabe que eso puede hacer muchas cosas en nuestra vida gloriosas. La palabra, porque la palabra es lo que Dios piensa y lo que Dios piensa es lo que se hace en este mundo. Eso lo sabe el creyente. Por eso camina, por eso es estable, por eso es estable. El creyente es alguien que usted siempre lo va a ver plantado en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es alguien que está estable. Entonces mira esto. Dice ahí Jesús que el que fue sembrado junto al camino son los que oyen, pero no entienden la palabra. Vamos a empezar por partes. Junto al camino. Vamos a resumir esto siempre a términos bíblicos. Junto al camino, junto a la senda. Dice Jeremías: preguntad por las sendas antiguas, a ver cuál es el buen camino y andad por él. Dice Jesús en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Sí. Fueron sembrados junto al camino, no en el camino. ¿Qué pasa con esto, hermano? Que mire, no es lo mismo yo escuchar o aparentar escuchar a realmente escuchar y estar en lo que estoy escuchando. Cuando una persona dice: ay, pero es que yo no entiendo lo que dice la Biblia, esto no lo entiendo, o no habla con revelación, es porque en realidad la palabra del Señor no la entiende. Y al no entenderla, poco falta para que el diablo vaya y arrebate eso que fue sembrado en su corazón. Nota que acá, en esta primera revelación que el Señor le da a sus discípulos, nos está revelando cuál es la tierra, ¿cierto? ¿Cuál es la tierra? El corazón. El corazón nuestro es la tierra. ¿Y por qué tiene que ser el corazón la tierra? Porque del corazón emana la vida. O sea, la tierra es el corazón.
Y esto no lo estoy inventando yo porque Él lo está diciendo, ¿cierto? Salió a sembrar y aquí está diciendo lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Si fue sembrado el corazón, pero junto al camino, porque en realidad no está practicando ni obedeciendo las cosas de la fe. Personas que uno les dice, mira, personas que, ay hermano, pero es que yo no puedo, esto no me sirve, no puedo, no sé qué me pasa. Congréguese, no deje de congregarse. Ay, pero que... Y nunca pueden entender la palabra, nunca pueden crecer y nunca nada. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios da ellos no la aceptan. Sencillo. Para usted estar sembrado junto al camino, solo hace falta que no obedezca lo que Jesús dice. Cuando Dios sabe que usted dispone a obedecer lo que Él dice, Dios le va dando entendimiento. Y la palabra en su corazón se abre en su forma, en su sentido. Y uno entiende todas las cosas. Daniel dice que los entendidos resplandecerán. Los entendidos. No cualquiera. Los entendidos son los que resplandecerán. Y los entendidos son los que Dios siembra en su corazón. Recordemos lo que Jesús dijo a sus discípulos. Toda planta que mi Padre no plantó será arrancada. ¿Por qué? Porque el sembrador salió a sembrar. Y si esa planta a la final no agarró su cimiento para crecer, va a ser arrancada. ¿Sí? Vemos ahí el primer tipo de tierra. Y nos damos cuenta allí de algo que estuvimos hablando un poquito ayer. Cuando estamos acá en la obra, el enemigo siempre va a atacar. Siempre. Yo digo que lo que nos va a mantener a nosotros libres de los ataques del enemigo no es cualquier altimaña ni cualquier estrategia que nosotros tengamos. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si nosotros nos vamos a Efesios 6, en Efesios 6, yo quiero darles, a tratar de hacerlo un poquito más amplio esa parte. Vamos a ir primero allá y después vamos a ir a... Estamos allí en Efesios 6. Mira lo que dice la palabra. Acá nos está diciendo Pablo, hablando sobre la armadura de Dios, eso comienza el capítulo 10. Y en el 15 él dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nota cómo él comienza el 16. Sobre todo. ¿Están viendo? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Sobre todo, cuando yo le vengo a usted hablando de un tema, cualquier tema, y yo hago esta parada para decir, mira, pero sobre todo esto, ustedes ya entienden que sobre todo lo que yo he comentado o lo que iré a comentar más adelante está eso. Sobre más importante. Usted dirá, más importante que calzarse los pies con el evangelio. Sí, porque no te vas a poder calzar si no tienes el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que el maligno envía. Y esos dardos de fuego, ¿dónde se producen generalmente? Porque también se producen en nuestras casas, en la calle, en todos lados. Pero generalmente vienen en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde tú vas a recibir, tu corazón va a recibir lo que es el poder del cristiano. Ese Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios para el que cree. O sea, es un poder para el creyente.
para el creyente. Jesús dice en Marcos 16, estas señales seguirán a todos los que creen. Esas señales poderosas del Espíritu van al creyente. Pero el creyente es el que sabe guardar en su corazón las cosas de la fe. ¿Sí? El enemigo va a lanzar dardos de fuego a los que oyeron, pero no entendieron. ¿Se ve? Porque cuando nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo, y esto es importante, porque es una locura, ¿no? Me acuerdo una hermana que siempre el Señor le permitió venir varias veces para acá, y ella lo hizo en manera escalonada, pero no se mantenía porque no recibía la palabra de exhortación. Que Pablo exhorta a una iglesia a soportar la palabra de exhortación porque le escribió brevemente, pues le exhorto a soportarla. Y esto es tremendo, porque ella, las veces que venía, y yo no estaba allí para hablarle solamente a ella, porque yo soy pastor y tengo que hablarle a todos, tengo que predicar la palabra para que sea Dios obrando con todo. Yo no iba a preparar un mensaje para una persona en particular, porque entonces no estoy haciendo mi trabajo pastoral, que es el que Dios me llamó a hacer. Entonces, ella decía que yo le raspaba la llaga, y me dijo, oye hermano, usted me dio... Pero es una cuestión que tú no puedes esperar. Mira, yo cuando estoy cayendo en algo, yo prendo la televisión y ahí mismo veo que el Espíritu Santo me habla, porque Él es Dios. Y si Él va conmigo, me va a hablar. Me va a hablar. Cuando lo escucho, Él me hace entender y veo claramente. Si me pongo bruto, no me deja entenderlo. Pierdo lo importante. No es que me lance un rayo del cielo o me mande un castigo porque no entendí, pero estoy perdiendo algo que a lo mejor no lo estoy viendo ahorita, pero lo voy a ver después. Lo que pasa es que cuando nos suceden las cosas y las situaciones, pensamos que eso fue algo de ahorita. No, eso fue algo de antes, pero lo estás viendo ahora. Porque se siembra y se cosecha. ¿Se ve? Son cosas. Cuando Dios nos habla cosas, es porque Dios ve más allá que nosotros. Y Él dice, en el mundo hay leyes, yo las puse. La siembra y la cosecha. Jesús dijo, de todo lo que el hombre hablare, dará cuenta en el día del juicio. Son cosas que nosotros tenemos que tener presente, porque lo que nosotros hacemos, hay un Dios en los cielos que va a juzgar toda obra. Cuando Él dice toda obra, habla de toda obra. Así que algunos piensan que como confesaron a Cristo un día, a ellos no les va a pasar nada. No, el juicio comienza por nosotros, dice Pedro, por nosotros. O sea, tenemos que ser entendidos y saber que cuando vengamos a la obra, Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Si la palabra nos dio duro, bueno, tenemos que, en nosotros está la sabiduría. Si nos queremos poner brutos, Dios no responde esas cosas. Dios no va a salir del cielo, que sigue poniendo. No. Pero nosotros no crecemos. Por lo menos la hipocresía si no se va. Hasta que yo no reciba. Y cuando yo reciba, entienda que eso está en mi vida y tiene que salir porque a Dios no le agrada, yo voy a poder salir de eso. Porque la palabra va a dar el fruto. Entendamos lo que dice Isaías, que así como hago descender la lluvia, así también envío mi palabra. Y así como la semilla produce hierba y después se ciega, mi palabra también será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Pero eso depende de la tierra, porque por lo menos esta tierra, el diablo arrebata la palabra y no puede ser prosperada en aquello para lo cual Dios la envió. ¿Para qué Dios te envió la palabra si te señaló en este día algo? Para prosperarte en ese área y que tú no caigas más en ese área y tú seas fuerte y ya tú no seas este tipo de tierra. Porque el problema es que algunos piensan, no, yo llegué a la iglesia. Todos pasamos por los tipos de tierra. Todos. Hay algunos que el diablo no nos puede arrebatar la palabra en poco tiempo, por decirlo así. O sea, Dios nos da la habilidad rápida de entender la palabra porque estamos disponiendo de obedecerle. ¿Se ve? Porque todo es la habilidad que vamos adquiriendo. El diablo nos arrebata la palabra cuando llegamos al comienzo porque no tenemos la habilidad de entenderla, pero cuando empezamos a aplicarnos, no, yo quiero conocerte y todo esto y a buscarlo y a obedecerlo,
ya no nos las puede arrebatar. Entonces la palabra en nosotros da el fruto que solo ella da. El problema con los que no dan fruto es que la palabra en ellos no permanece. O sea, ¿qué sucede en el nivel espiritual? Que Jesús no está allí. Que no son guiados por el Espíritu, sino por la carne. Jesús no está allí. Por eso Pablo decía, mas Cristo vive en mí. O sea, Pablo no está diciendo Jesús está metido dentro de mí, porque a veces no. Nos hacemos unas ideas absurdas al leer y al escuchar un mensaje, como decir que el Señor habita en Sión y nos imaginamos un lugar, ay, ¿cómo será Sión? Él habita en Sión, Sión somos nosotros, el terreno, la iglesia. Él dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, porque él viene diciendo en Isaías 66, ¿qué casa me edificaréis? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas lograron existir. Pero yo miraré a aquel que es pobre y espíritu de espíritu, que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. ¿Para qué? Para morar en ellos. ¿Por qué? Porque Esteban viene hablando de esto y dice, ustedes siempre resistí al Espíritu Santo. Como sus padres, también ustedes. ¿Qué manera lo resistían? Que el Espíritu Santo no iba a ellos a hacer la obra porque ellos resistían la palabra. Y al Jesús no ser glorificado, que es la palabra en nosotros, el Espíritu no hace la obra. Son cosas que porque Dios no me da el Espíritu, Dios no bautiza al que no le obedece. Y a veces pensamos, ay, pero yo tengo el Espíritu y desobedezco. Sí, pero es que el tipo de obediencia que Dios está hablando allí no es un nivel de obediencia perfecta. Está hablando cuando tú escuchas la palabra y por fe obedeces, ¿se ve? Y por fe obedeces, Dios te bautiza con el Espíritu Santo, pero más adelante puede ser un desobediente y todas son áreas que Dios va a ir con el tiempo rellenando hasta que estés pleno, relleno de Cristo. Son cosas que Dios va haciendo en el tiempo, ¿sí? Acá el enemigo nos arrebata la palabra porque no tenemos fe. ¿Y cómo nos las arrebata? Con dardos. A mí me ha tocado conocer muchas personas, así como le estoy diciendo a esa hermana, que ella siempre me decía, ay, hermano, usted siempre me raspa la roncha. Pero si tú tienes una roncha y tú vas a un médico, ¿cómo tú crees que el médico te va a curar la roncha? ¿Ah? La va a raspar para limpiarla, ¿verdad? Y poderla, porque normalmente debajo de las costras se hacen ¿qué? Se mete el pus, la infección, ¿verdad? Normalmente a veces la costra crece de una manera sana y después se cae porque la piel sale abajo y ya la costra ya no puede permanecer en el cuerpo, el mismo cuerpo la expulsa, ¿cierto? Pero cuando se forma pus, ese pus se pega con la costra y está ahí, eso ahí que duele porque abajo está infectado. Si yo tengo algo en mi cuerpo que me está afectando, obviamente cuando vaya la palabra, esa palabra me va a contravenir, me va a llegar y me va a confrontar. Si yo no tengo la habilidad de saber que es la palabra de Dios, yo voy a tener problemas. Normalmente hoy en las iglesias enseñan, no, es que hay gente que no recibe la palabra pues le parece aburrida. No, el Espíritu Santo, tú no notas acá un ejemplo que diga, ay, porque estaba aburrido. No, eso lo dicen ellos. La Escritura habla de que la gente no recibe la palabra porque les ofende, les es ofensiva. Se ofenden por la palabra. Eso es lo que habla la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura nunca va a ir a aquello de que presentan un mensaje y les aburrido a la persona, porque la Escritura sabe que los que predican el Evangelio son los que hablan de parte de Dios. Amén. Y el que habla de parte de Dios siempre va a incomodar. Y usted dice, ¿por qué? Porque son personas preparadas para estar incomodando. No, porque el mensaje incomoda. ¿Por qué cuando Jesús, esta mujer se le acerca, a la mujer samaritana, Jesús lo que hace para contravenirla a ella es decirle todo lo que ella está haciendo? Es tremendo Jesús. Todo.
Claro, esta mujer, ahí delante de Jesús, el tema que se enfoca en el agua, una necesidad de ella, y por eso recibe aquello. Porque si no, imagínate, hubiese linchado a Jesús, porque Jesús le dijo que 4 maridos tenía, el que tenía no era ni siquiera de ella. Cuestión impresionante. Pero que vemos ahí que Jesús le dijo la verdad, lo que estaba pasando en ella. Pablo a los Corintios en el capítulo 14 dice que si entra un indocto o alguien que no conoce a Cristo a la iglesia y uno de ustedes profetiza, su corazón se verá al descubierto y reconocerá que de verdad Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque la palabra nos desnuda. Esa palabra no es como una semilla, ay, qué bien bonita, que se ve linda. No, normalmente no la vemos así. Cuando somos cristianos espirituales, claro que sí, ella es preciosa, es deliciosa. Pero cuando va a un área donde tú estás cojeando y otro igual que tú te la está declarando, no la vas a ver así. Tú la ves así cuando la lees. Pero cuando alguien te resiste y te dice las cosas, no la vas a ver así. ¿Y sabes quién lo sabe? Este que está aquí. Él lo sabe. Y ahí es donde vienen los dardos. ¿Cómo vienen esos dardos? Yo estaba en la cama y sentí un puyazo aquí. No, pensamientos. Pensamientos. El diablo es muy sutil, ¿sabían? Sutil. Una marca de papel toalé que hay por allí que se llama Sutil porque es suavecito. Sutil, suave. ¿Cierto? Porque hay algunos que parecen una lija, ¿verdad, hermana? Durísimo. Cuando te lee Sutil, yo quiero ese, ¿verdad? Porque es suavecito. Sutil. Bueno, el diablo es sutil. Es suavecito. Él viene de una manera sutil. Con pensamientos, ¿para qué? Porque él no está con esos juegos. Él tiene más de 6,000 años engañando a la humanidad. Y él no está con esos juegos. Él sabe lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Arrebatar. ¿Y qué quiere él arrebatar? La palabra. ¿Por qué? Porque él quiere robar nuestra fe. ¿Y por dónde viene la fe? Amén, aleluya. Por el oír y el oír la palabra de Dios me gozo. Por oír y por el oír la palabra de Dios viene la fe. O sea que él sabe lo que va a robar, ¿sí? Imagínate el peligro cuando yo no entiendo la palabra de Dios. Pero cuando yo no entiendo, hermano, es porque yo no recibo. Esto de no entiendo, Jesús lo está explicando en sentidos humanos, pero en sentidos espirituales es para los que no reciben. ¿Se ve? Entender es yo saber que eso es para mí. No entender es yo decir, no, aquí hubo gatos encerrados, algo pasa aquí. Es no entender, ¿se ve? Es no entender. No entender. Dios le decía a su pueblo por los profetas, hagan esto, y yo no entendía. No, mentira, dice Jeremías, no te ha enviado Dios. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo cosas contrarias a lo que ellos querían hacer. Sencillo. Entonces, eso es no entender, no recibir. ¿Sí? ¿Nosotros podemos ser este terreno? Sí. ¿Podemos estar junto al camino? Sí. Y mientras estemos así, nunca vamos a tener esa palabra que sana, que libera, esa palabra que da entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos junto al camino. Dios quiere que estemos en el camino. Mire, es importante, hermano, que nosotros entendamos que cuando somos gente de fe, nosotros, como el Espíritu Santo habita en nosotros y tenemos una buena medida de Él, sabemos lo que somos en Cristo.
No estamos esperando que el pastor nos designe una categoría de quiénes somos. El pastor sabe porque somos ovejas del rebaño que Dios le ha permitido a él pastorear. Pero no estamos esperando, y cuando digo esto no estoy hablando de palabras violentas, de decir, no, yo no necesito, no. Estoy hablando de un sentido de fe. Cuando yo soy alguien de fe, yo puedo precisar rápidamente, no, yo no soy de esos. O temblar y, uy, Señor, ayúdame. ¿Se ve? Y créelo, que la segunda uno parece verla destructiva, pero es lo único que te va a hacer salir de allí. Porque hay algunos que dicen, no, yo no soy, aunque saben que no aprueban eso, tampoco son capaces de reconocerlo. Y lo único que los va a sacar de allí es reconocer. Porque todo, el no entender es no aplicarle fe a la palabra. Porque el sembrador sale a sembrar una palabra que es reconocible. Mira que yo te estoy presentando este mensaje y esto de sacar la pizarra fue a última hora que lo puse el Señor en mi corazón y lo hice. Ya me lo había puesto, yo estaba recostado en la cama porque me dolía la cabeza y me sentía mal. Y el Señor ya lo estaba poniendo en mi corazón y después estaba aquí alabándolo mientras sacaba la información de allá. Y me lo volvió a recordar y fui y lo busqué. ¿Por qué? Porque esto es importante. Y a veces leemos las parábolas y a veces las enseñamos, pero no siempre Dios las enseña en la misma dirección. Y a veces Dios quiere abrir nuestro entendimiento y llevarnos a otros niveles. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de su palabra. Cuando yo reconozco, hermano, simplemente estoy haciendo lo que Jesús quiere que yo haga. Arrepentíos o pereceréis. Hay algunos que, una vez yo me recuerdo, yo arrepentí a un hermano porque estaba haciendo unas cosas incorrectas con unas hermanas por allí, yo me enteré. Y mira, para que tú veas, el hermano que me lo contó, yo le dije que le diera un parado a eso y que se cuidara de cómo le hablaba al hermano porque él era un anciano, pues. Y la palabra de Dios dice que no lo reprenda y cualquier cosa que sea con 2 testigos. ¿Se ve? O sea, no lo puedes hacer así por así, tienes que tener sabiduría. Pero yo después lo llamé a él y hablando con él, le conté lo que había llegado a mis oídos y eso, y él reconoció, pues. Entonces cuando me reconoció, entonces yo lo corregí directamente y él se molestó, pero no se me alteró, pues. Y él me dijo que él no necesitaba arrepentirse porque él se arrepintió hace tantos años y esto. Y yo pienso que es un error. Nosotros, hermanos, mientras estemos acá y no seamos perfectos, siempre vamos a tener algo de que arrepentirnos. Siempre. No es que usted va a decir, no, yo me arrepentí hace tanto tiempo y ya Jesús sepultó todos mis pecados. Y viene con ese mismo cuento. Con el mismo cuentico. Sí, pero Pablo dice que si yo vuelvo a edificar lo que destruir, transgresor me hago. ¿Se está viendo? Porque simbólicamente en el bautismo soy sepultado, o sea, toda mi vida vieja murió. Pero literalmente no es así, simbólicamente, por fe. ¿Qué me está diciendo eso? Dios me está tomando por justicia mi fe en Jesucristo, como lo hizo con Abraham. Pero ahora Dios va a hacer sus obras en mí por medio del Espíritu Santo, como lo hizo en Abraham y le dijo un día a Abraham, ahora sé perfecto y anda delante de mí. Después más adelante Abraham ofrece a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo que ahora era él con él. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Tenemos que aprender que nuestra vida cristiana siempre va a estar relacionada con la palabra. Y no es que yo un día me arrepentí, no, la palabra nos dice que si alguno hubiere pecado, tiene un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Pero si alguno dice que no tiene pecado, le hace mentiroso a él. El que confiesa su pecado, él es fiel y justo para limpiarlo. O sea, nosotros llevamos una vida en la cual tenemos que ir, y lo que nos asegura a nosotros esa libertad, esa sanidad,
Esa salvación es nuestra fe en esa palabra, en lo que Dios dice, en lo que nos hace salvos y sanos, libres de este mundo cochino y perverso. Porque a veces usted piensa, ay, bueno, pero que si un día no confesé. A veces no entendemos las cosas que nos están pasando, las cosas que nos pasan, por eso, porque no entendemos que todo tiene repercusión en nuestra vida. Todo. Dios no nos habla por hablarnos. Dios nos habla con la única finalidad de prosperar nuestras vidas. Porque los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros son pensamientos de bien. Ya no. Cuando escuchamos esos textos, los falsos profetas empiezan a decir a la persona, Dios lo que quiere es darte un carro, una casa, el negocio que tú necesitas. Y ahí están esos cabezones tras ellos. Yo quisiera un buen carro, quisiera una buena casa, quisiera un buen trabajo, todo lo bueno yo lo quisiera. ¿Se ve? Quisiera buena comida, buena ropa, todo lo bueno yo lo quisiera, igual que esos cabezones que se han engañado por los falsos profetas. ¿Se ve? Pero cuando Dios está diciendo que Él tiene pensamientos buenos sobre nosotros, yo no puedo ser tan simple para pensar que Dios piensa en estas cosas, ¿cierto? Porque Jesús ya enseñó que pongamos la vista allá arriba y no estas cosas que perecen. O sea, el Padre no va a tener pensamientos sobre nosotros que perecen. O sea, nos da 100 veces más en esta vida. Sí, Jesús lo dijo. Porque Él sabe que necesitamos y nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero ese no es su pensamiento. Su pensamiento es hacernos a nosotros personas de paz, de dicha, de gozo. Personas que seamos felices. ¿Se está viendo? Que tengamos paz y gozo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por medio de su palabra. La palabra, aunque no entendamos, ella va haciendo así como trata de Jesús explicar acá. Va dando un fruto en nosotros. Voy a ir un momentico al Salmo 92. Vamos a ir allá. Salmo 92. Vamos a leerlo en el versículo 6 en adelante, en el nombre de Cristo Jesús. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Señor, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Será ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigosos y verdes para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Amén. El justo que florecerá. ¿Qué más? Florecerá como palmera, crecerá como cedro, crecerá. ¿Qué más? Plantados en la casa del Señor, donde ellos florecerán, plantados. Vamos a hablar claramente, ¿verdad? En la iglesia, en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez darán fruto.
aun cuando fueren viejos, darán frutos. Y estarán, ¿qué? Vigorosos y verdes. Vigorosos y verdes. Porque normalmente hay árboles que se ponen viejos y se van secando, ¿cierto? Se van secando. ¿Sabe de esos árboles? Que se van secando. Entonces mira esto. Acá dice, en el versículo 7, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Yo quiero que veamos esto, porque a veces nosotros, es como digo el hermano que decía, yo me arrepentí una vez porque vemos todo de una manera equivocada. O sea, hay muchos que ven las cosas de Dios como las cosas del mundo. O sea, ven que alguien prospera y entonces levanta una iglesia y empieza esa iglesia a crecer y a llenarse y ay, Dios se está glorificando. Pero no necesariamente. Puede ser Dios, pero no necesariamente. ¿Sí? Acá está explicándonos el salmista que cuando brotan los impíos como la hierba y florecen, está hablando de ese estado de prosperidad que a veces se ve en algunos. Asaf nos lo cuenta en el Salmo 73, que él veía que los malos prosperaban, pero cuando entró en los atrios del Señor, en la presencia, en la intimidad, Dios le mostró el final de ellos. Entonces, el salmista aquí nos está diciendo que ellos brotan para ser destruidos eternamente. O sea, Dios los permite que se vean así, pero los va a enviar al infierno. ¿Se está viendo claro lo que dice el salmista? Esto nos tiene que enseñar a nosotros que no necesariamente en el brotar, por eso quiero que escuchemos, en el brotar no necesariamente está nuestra fructificación como creyentes, para que no llevemos lo de Dios a lo terrenal, porque no es una cosa la fe con lo terrenal. Una cosa es lo terrenal y otra cosa es la fe. La fe trae algo que yo no veo. ¿Se ve? Algo que yo espero, algo que lo espero con confianza y convicción. Algunos dicen, yo tengo fe en que Dios me va a dar. Bueno, gloria a Dios, eso es fe, pero no es la fe que la Biblia enseña. La fe que la Biblia enseña es la fe en que vengan a ti esos atributos de Dios, esas cosas de Dios. ¿Y por qué? Porque la palabra te ha sido enseñada y sabes que eso es posible para ti. Dice Santiago en Santiago 4 que uno pide y no recibe y otro desea y no obtiene porque piden mal, piden para sus cosas terrenales, para gastar en sus deleites. ¿Ve? El Espíritu dice, esto lo habla Pablo, él dice que el Espíritu intercede por nosotros porque pedir como nos conviene no sabemos. Entonces él intercede ahí con unos gemidos que no se pueden decir, buscando la voluntad de Dios. Esto tenemos que entenderlo nosotros. Porque es la voluntad de Dios la que precisamente busca esta palabra. No busca el darte cosas terrenales. Eso no busca la palabra. Las cosas terrenales vienen por causa de que tú estás en la palabra. ¿Se ve? Como alguna que dice, no, que Dios sí usa a esta persona. Sí, pero esta persona Dios la usa porque Él está en la palabra. Mira que Jesús le dice, si ustedes están en mi palabra y mi palabra en ustedes, pedid lo que quieran y os será hecho. Porque no viene producto, las cosas terrenas no vienen producto de que yo creo en que Dios me puede dar esto. No viene por eso. Porque Jesús aclaró, y estas cosas os serán añadidas. Que usted está en la voluntad de Dios, en su voluntad, y usted le pide algo a Dios y Dios se lo puede dar. Sí. Sí. Hay veces que ni se lo pide y Dios lo sabe y se lo envía y uy Señor, esta bendición que tú me estás dando, porque Él quiso hacerlo. ¿Se ve? Y a veces quiso dejarlo que usted se lo pidiera para glorificarse de una manera diferente en su vida, porque Él es Dios. Y Él se mueve en nosotros de maneras multiformes para que veamos lo grande que Él es. Él se nos muestra para que le conozcamos, para que veamos su grandeza y cómo puede operar en nuestras vidas.
pero se muestra por medio de su palabra. Sencillo. Si yo no puedo ni siquiera entender lo que Dios me está diciendo, ¿cómo puedo yo crecer? Imposible. Otra manera de estar junto al camino. No entender lo que la palabra me está precisando. Y eso nos pasa muchas veces. No entendemos lo que la palabra nos está precisando. Y le damos cualquier matiz menos el que la palabra nos está precisando. Y tristemente a veces le estamos orando a Dios por cosas y estamos en situaciones y Dios nos está enviando allí aquello que Él dice que será prosperado en aquello para lo cual lo envíe. Usted ora a Dios para que Dios envíe algo, pero Él lo envía es así. ¿Se ve? Y cuando Él lo envía, usted no lo recibe. Así como Jesús vino, enviado por Dios a aquellos que deberían estarlo esperando, pero ellos no lo recibieron. ¿Cuál fue su recompensa de no recibirlo? Bueno, la recompensa que Jesús decía que no creyera en Él sería condenado. Y dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Cuando dice a los suyos, esto lo explica Pablo a los romanos, claramente en Romanos 9, de quiénes son los padres originarios y de quiénes vienen todas estas promesas, según la cual vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién? Los israelitas. ¿Se ve? Los israelitas son los originarios, los que recibieron todas estas promesas. Entonces Jesús vino a los dueños de las promesas, a los israelitas. Pero ellos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque no entendieron que Él era Jesús. Tan sencillo como eso. Ellos no entendieron que Él era Jesús. Pero ¿por qué no lo entendieron? ¿Por qué no lo entendieron? Jesús lo decía, ¿por qué no podéis escucharme? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escucharme? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué mi palabra no haya cabida en ustedes? ¿Por qué ellos no podían hacer aquello? ¿Por qué? Porque ellos querían hacer las obras, pero no de Dios. ¿Se está viendo? Y este es el detalle. Si usted se acerca a Dios queriendo hacer sus obras, que no son las obras de Dios, no son las obras del diablo, y Jesús se la explicó a ellos claramente, le dijo más adelante, las obras de su padre el diablo queréis hacer. Porque las obras que nosotros tenemos antes de venir a Cristo, lo explica Pablo a los Efesios, eran del diablo. Pero ahora estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. ¿Se ve? Estamos haciendo nuevas obras. ¿Sí? Cuando nosotros la palabra no la podemos recibir así como ellos, ellos ¿por qué no vieron a Jesús? ¿Por qué no lo entendieron? Porque Jesús se paraba con su mensaje y cuando Él hablaba, igualmente como cuando un predicador habla en la iglesia, hay personas que piensan que esto no se... Y es la misma relación porque es el mismo Espíritu Santo que está hoy acá, el mismo que estaba en Cristo, que hacía las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Sencillo, el mismo que obra acá en la iglesia, que hace, es el mismo que estaba allá. Y cuando Él habla, ¿qué hace? Mira los corazones. Y aquel que quiere, no que entiende, que quiere recibirle, Él le abre el corazón para que entienda su palabra. Eso es espiritual. Eso no es terrenal. Igualmente con ellos. Cuando ellos no reciben a Jesús, ya Isaías lo había dicho. Vamos a Isaías 6. Dios es bueno y es maravilloso. La gloria sea siempre para Él. En Isaías 6 dice la palabra de la siguiente manera.
Vamos a leerlo en el versículo 8. ¿Estamos allí? Hablo en nombre de Cristo Jesús. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Nota la profecía. Esta profecía habla de Jesús. Y Dios le estaba diciendo acá por medio de Isaías: ve y habla a este pueblo. Escuche. Ve y habla a este pueblo, pero que ellos oyendo no entiendan. Endurece ese corazón. Endurece ese corazón. ¿Quién iba a hacer aquello? Ya Dios lo había dicho, y ese era su pensamiento. La palabra es la que hace eso. La palabra o endurece o abre el corazón. La palabra. Eso es espiritual. Y cuando ello lo hace, cuando es recibida o no es recibida. Porque cuando leemos este texto tenemos que entender que Dios no está diciendo: yo no quiero que la gente se sane, yo no quiero que la gente me entienda. No, Dios está hablando de algo espiritual. Que no entiendan. ¿Por qué? Porque este pueblo no me quiere escuchar. ¿Se está viendo? Este pueblo no me quiere oír. Sí, veamos, vamos a echar la culpa a ese pueblo nada más. No, esto se escribió para nosotros. Y esto hablaba de cuando Jesús venía en medio de los israelitas. Ellos no lo recibieron, pero porque ellos no entendieron y terminaron matándolo. Porque ellos no entendieron y terminando haciendo cosas que no quería Dios que ellos hicieran. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron las cosas que Dios enviaba. Cuando Dios te envía la palabra, tú tienes que entender que es la palabra de Dios. ¿Por qué a veces nos estamos durmiendo en la iglesia? ¿Por qué a veces estamos descuidados? ¿Por qué a veces no estamos escuchando lo que el Señor nos enseña? Usted podrá poner miles de excusas, miles de justificativos, pero la realidad siempre va a ser una sola, y Dios lo sabe, que no tenemos devoción delante de Él, no somos reverentes, o sea, no le respetamos. ¿Se está viendo? No le respetamos. Y al nosotros tener esa actitud delante de Dios, Dios no nos deja entender, no nos deja ver. Dios deja ver a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla al escuchar sus palabras. El justo vivirá por la fe, mas el orgulloso se envanece. Qué diferente, ¿no? Cuando escuchamos la palabra hay algunos que, tiemblan, palabra de Dios. Su corazón está allí. Dios lo sabe, Él es el que da crecimiento y prospera nuestras cosas. Porque no es que nosotros hacemos algo y vamos a ver si eso da fruto. No, lo que nosotros hacemos cuando estamos en Cristo prosperará. Prosperará. Jeremías, hablando en su capítulo 17 de esto mismo, dice Jeremías: Dios es bueno y es maravilloso. Jeremías 17. Mira lo que él dice: Dios es poderoso. En el versículo 7. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Sí. Vemos acá que Jesús está diciendo a Jeremías: al que confía en el Señor. Y cuando nosotros somos entendidos,
sabemos que la única manera de confiar en el Señor es confiando en su palabra, que es esa semilla que Dios nos envía. Y Jeremías escribía, Jeremías hablaba a un público en particular, a un pueblo, para que entendieran que lo que él decía era un mensaje de Dios. Confiar en Dios era confiar en lo que él les estaba diciendo. ¿Se ve? O sea, no era, yo confío en Dios, pero en ti, Jeremías, no. Y no eran Jeremías como persona, en lo que decía Jeremías, en el mensaje que él llevaba en su boca, porque esto hemos de entenderlo. Esto tenemos que entenderlo, porque esto es lo que prospera nuestra alma y es lo que hace que todo lo que hagamos dé fruto y estemos echando nuestras raíces cada día, así como aquel árbol que echa sus raíces, y vemos que cuando son árboles fuertes, firmes, a mí me ha tocado verlo con esto de aquí, desde que empezamos a sembrar ahí, que cuando usted ve que un árbol es más grandecito, las raíces son más metidas y usted ve que esos árboles para sacarlos de ahí cuesta, ¿cierto? Porque extienden sus raíces. Y eso es lo que habla de nuestra firmeza en el Señor. Nuestra firmeza en confiarnos que cuando su palabra viene, yo tengo que entender que eso es para mí. Y esta es la habilidad más grande que tiene un creyente. Llegar a la casa de Dios y saber que Dios le está hablando. Por eso hay creyentes que tienen esta actitud y aun cuando no ven en lo que están escuchando que Dios le dijo algo, le están preguntando, Señor, pero ¿qué me diste hoy con esto? ¿Qué hay para mí allí? Hazme entender, Señor. Y es tremendo porque es nuestra actitud delante de Él lo que hace que Él nos dé un corazón que entienda sus mandamientos, un espíritu que le obedezca. Es nuestra actitud la que hace que Él engruese nuestro corazón, que nos ponga un velo. ¿Por qué? Porque no nos estamos dirigiendo a Él, no estamos actuando delante de Él con esa reverencia que es digna de tener delante de Él, porque Él es el Señor. Sencillo. Cuando su palabra está, nosotros somos reverentes. Por eso es que mire, y eso nosotros lo vemos. Por eso Pablo dice que nosotros debemos ofrecer un culto racional delante de Él, un sacrificio vivo. Por eso es que cuando nosotros llegamos a la iglesia, y por eso es que a veces situaciones que estorban y todas estas cosas causan un efecto negativo y traen discrepancia. ¿Por qué? Porque cuando somos de Cristo, de Jesús, tenemos la misma actitud de Él. El celo de tu casa me consume. ¿Qué veía Jesús en el templo? Cosas que no tenían que estar allí. Y por eso Él dice, como está escrito, tu casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, nosotros llegamos con la reverencia, dice Coelé, de acercarnos más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de un necio. ¿Cuál es el sacrificio de un necio? Coelé lo explica. Ponemos cosas en nuestro corazón, sabiendo que Dios está en el cielo y nosotros acá. O sea, nos dice Coelé, Dios está viendo todo lo que tú pones en tu corazón. Mas cuando deberías ser reverente y decir, Señor, yo vengo aquí a aprender de ti, porque yo nada soy, yo quiero saber de ti, quiero recibir de ti. Es nuestra actitud la que hace que Dios nos dé. Nuestra actitud. Sencillo. Y créelo, Él siempre es fiel. Cuando no podemos, cuando vamos a caer, cuando todo, Él siempre va a estar allí sustentándonos y apoyándonos porque Él es fiel. Él es fiel. Pero lo hace con aquellos que le escuchan y son reverentes delante de Él porque Él es digno. En gran manera es digno el Señor. Él es fiel. Es su palabra. Por eso el escuchar su palabra, miren, esto no es un tema para los espirituales, esto no es un tema de discusión, esto es un tema de vida o muerte. Porque es como tú vas a discutir con alguien que se está muriendo. Esto no es un tema de discusión. Cuando uno trata de enseñar estas verdades es para que la persona entienda que su vida pende de ello. Porque Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, o sea, por el oír la palabra. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ustedes tienen oídos naturales, les conviene escuchar lo que yo estoy hablando. Tremendo. Les conviene querer escucharlo. ¿Por qué?
Porque allí está la vida. Esta palabra puede salvar sus almas, dice Santiago. Y es importante, ¿sí? Cuando el enemigo arrebata de nosotros la palabra, nos está quitando todo, hermano. Nos está quitando todo. Vamos a ver si podemos copiar aquí adelante. Volvamos allí a Mateo. Y tenemos el segundo fruto. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este en pedregales, ¿qué pasó? El de pedregales no tiene raíz. No tiene raíz en sí, dice el Espíritu Santo. Amén. No tiene raíz, escucha. Sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Al venir, ¿qué? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Jesús lo dijo claramente: todo el que quiera seguirme padecerá persecución. Él es la palabra. La palabra. Aquí está diciendo la parábola del sembrador que la aflicción que viene por causa de la palabra. Causa es algo que viene de acuerdo a algo. O sea, hay cosas que causan otras cosas. ¿Se ve? ¿Se ve? La aflicción es una consecuencia de haber escuchado la palabra. ¿Se está viendo? Entonces, cuando viene aquello, este sería otro terreno que diríamos que oyó la palabra y la entendió. ¿Se ve? Porque ya es un segundo terreno. La oyó y la entendió. O sea, Dios le dio revelación y entendió algo. No es que entiende los misterios, no, eso lo hace la buena tierra, la que entiende todo. Pero ellos entendieron algo. ¿Pero qué pasó? No lo pusieron en su corazón. ¿Por qué? Porque la raíz la raíz es aquello que va siendo formado cuando va recibiendo los nutrientes de esa semilla. Y ella va saliendo y va sacando su raíz, se va formando, ¿cierto? La raíz es el cimiento, lo que sostiene el árbol, la mata. ¿Sí? No tiene raíz en sí. ¿Por qué no la tiene? Porque al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, o sea, que va a venir por la palabra. ¿Se ve? Entonces tropiezan. Esto de tropiezan no hay que se tropezaron. No. Hacen muchas cosas que ofenden a Dios. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque son personas que no entienden que lo que se haga en Cristo tiene consecuencias. Eso es que les cuesta entender eso. Ellos murieron por la fe. Aún nuestro Maestro Jesús murió por esta palabra. Y no entienden que Él mismo nos enseñó: todo el que quiera seguirme tiene que aborrecer su vida, porque si no, no puede aprender de mí, pues. Sencillo. Porque estas cosas van a venir. ¿Sí? De repente vamos a hacer un ministerio, vamos a hacer cualquier cosa y va a venir esa persecución. Y si no tenemos raíz en nosotros, tropezamos de cualquier manera, porque no tenemos esa capacidad. ¿Sí? Mientras no estemos en eso, el diablo, bueno, quédate ahí tranquilo. En lo que empezamos otra vez, el diablo, quédate ahí, y otra vez para allá. Y así estamos y nunca arrancamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no somos personas de fe. Eso es sencillo, no somos personas de fe.
¿Fe a qué? A la semilla, a la palabra. Cuando soportamos la aflicción y pasamos esa persecución, la palabra empieza a florecer. Empieza a florecer. ¿Por qué? Porque empieza a tomar su raíz. A tomar su raíz. Y dice acá el salmista, en el Salmo 92 que leímos hace un momento, dice, vamos a leerlo en Jeremías 17, que fue el segundo que leímos, porque me gusta algo que añade Jeremías, que nos lo dice el salmista allí, Jeremías 17. Mira lo que él dice en el versículo 8: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Nota esto: en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el año de la sequía, ¿usted cree que una sequía le hace bien a un árbol? En la sequía se pierden mayormente las cosechas. Se pierden las cosechas. ¿Por qué? Por la sequía. ¿Se ve? Por la sequía. Entonces, está diciendo en la sequía algo que nos afecta a nosotros como tierra de Cristo. Algo que nos afecta. Pero dice que aún siendo afectados, no dejamos de dar fruto. Qué bendición. Hay algunos que dicen, ay hermano, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando, y yo no he podido hacer esto para el Señor porque me pasó esto, y yo no he podido hacer esto porque me pasó esto. Y tú dices, es que la palabra se equivoca. Aún en el tiempo de la sequía, seguimos dando nuestro fruto, el tipo de árbol que somos. Es tremendo. ¿Y por qué? Porque nuestra raíz solamente puede dar eso. A donde estamos cimentados solamente puede dar eso. Y es una cuestión impresionante. Dice Lucas en el capítulo 6, la gloria sea para Cristo Jesús, en el verso 48, dice Lucas de la siguiente manera. Vamos a leerlo del 46 para que leamos el tema. En el nombre de Cristo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Notemos que aquel que se fundó, que puso el cimiento porque oyó y hizo la palabra, vino con ímpetu contra él eso, pero no lo pudo mover porque tenía un cimiento fuerte. Amén. Esta persona tropieza porque no tiene un cimiento fuerte. Y el cimiento es Cristo. Así de sencillo. O sea, porque en Cristo no están plantados. Ay, pero alaba, a veces habla en lengua, sí, pero no está plantado en Cristo. Porque para plantarse en Cristo no es hablar en lengua. Hay que escuchar sus palabras y hacerlas. El diablo sabe que aquel que Jesús dijo algo hoy en la predicación y más tarde o mañana no lo hace, va a tropezar. Va a tropezar y el que tropieza es de tropiezo. Eso tiene que saberlo el creyente para fortalecerse, porque nosotros con los tropiezos nos fortalecemos y nos hacemos más fuertes. Porque a veces pensamos que esos tropiezos dejarán de ser, no, vendrán más y aún peores. Y tenemos que tener un cimiento fuerte para avanzar y crecer en Cristo, con Cristo, para Cristo. O sea, el que tropieza, que está en este segundo terreno, es porque no tiene un buen fundamento. Porque escucha la palabra
y no la hace. Entonces viene con ímpetu ese río que es este que está aquí. Como dicen por ahí, chiquito pero peligroso. Chiquito porque el grande es el Señor. Es así. Y viene de cualquier manera, sutilmente, como el papel toalé. Y nos agarra y nos derriba. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que Dios nos está hablando. Y nuestro cimiento, nuestra fortaleza, nuestra gloria, nuestra victoria es Cristo Jesús. Es la palabra. Lo que vence al mundo es nuestra fe. ¿Pero nuestra fe en qué? En la palabra. Sencillo. Pasa que a veces estamos como en cuentos de comiquita. La fe se vive. La fe se vive. O somos creyentes o somos incrédulos, o somos gente de bendición o somos gente de maldición, o somos gente que ayuda o somos gente que hacemos tropezar, que no ayudamos. Sencillo, nosotros decidimos quiénes son, pero por una cosa daremos cuenta y por la otra recibiremos recompensa. Sencillo. Para eso estamos en la iglesia, para eso Cristo nos puso. Dice Pablo que Él nos puso para tomar aquello para lo cual Él nos tomó. Sencillo, Él no nos tomó para vivir nuestra vida, como algunos dicen. Y es triste ver cuando uno ve todos esos falsos profetas en enlace, no me cansaré de decirlo. La gloria sea siempre para el Señor por su preciosa palabra que nos deja estar firmes y seguros. No me cansaré de decirlo, lo que enseñan es solo lo terrenal, todo es lo terrenal. Un evangelio para que la gente viva vida agradando a la familia y al prójimo. No, nosotros vivimos vida para agradar a Dios. Y como agradamos a Dios, agradamos al hombre. ¿Se ve? Sencillo. Nosotros estamos aquí es para agradar a Él, porque el mundo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Al sea la pleitesía, el reconocimiento, la alabanza, el proscuneo, le pertenece a Él. Él es digno. Es así. Entonces el segundo terreno no tiene raíz. Sí, créalo, si usted ya pasó este terreno, créalo y está en este terreno, forme su raíz. Empiece a agarrar un cimiento estable. ¿Cómo lo hago, hermano? Lea el texto. Cuando viene la persecución o la aflicción por causa de la palabra. ¿Qué hace? Leo la palabra y me siento mejor y ahí también nos quedamos. Y después ve el diablo que venimos así contento de la cosa. Es que es así, porque somos necios, no entendemos que tenemos que fortalecernos. Y cuando viene eso, hay que fortalecerse. Hay que agarrar fuerza. No se ríe, hermano, porque es verdad. Hay que agarrar fuerza. Cuando eso viene, cuando usted ve que a donde usted va a agarrar fuerza. Ay, Alejandro, no puedo ir para el servicio hoy. No, agarre fuerza. Agarre fuerza y dígale, diablo, quita el pie. Yo voy para el servicio, a alabar a mi Dios. Claro. Porque pensamos que Él no va a venir. Él va a venir de acuerdo a donde nosotros estemos. No crea que la misma prueba de ustedes son la misma de la hermana ni del hermano. No, todos tenemos pruebas distintas. Y en todas Dios nos está formando. Porque Dios le permite a este que está aquí que venga. ¿Para qué? Para formarnos, para probarnos. Porque Dios nos prueba. Pero el instrumento de tentación es este. Dios lo deja venir. Dios lo deja. El Espíritu impulsó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Dios dijo, lo quiero fuerte, lo quiero estable. Tiene que pasar por allí. Cuando estamos acá, mire, yo predico acá y cada día entiendo más que cada día tendré que ser más fuerte, más estable, avanzar más. No he alcanzado lo que tengo que alcanzar. Cada día será así y las pruebas vendrán, pero no pruebas para ser derribados, pruebas para ser
promocionados para avanzar, para crecer. Pero hay algunos que nunca son promocionados, siempre están así, yo no tengo raíz, pero Cristo me ama. ¿Sí? Cristo ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda. Amó al mundo. Lo que dice la palabra allí es que eso fue una acción de Dios en el momento. Él amó a la humanidad. O sea, Dios vio al hombre y le causó dolor verlo en esa situación. No está diciendo, yo amé a mi pueblo Israel, nada más a ellos. No, toda la humanidad. ¿Se ve? Igualmente Él amó a Israel, a su pueblo. Pero cuando llegó y estuvo allí, a muchos de ellos le dijo, escribe fariseo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le estaba diciendo que no iban a escapar del infierno. ¿Se ve? Porque Él ama y cuando nos ve nuestra condición, pero Dios también nos resiste cuando ve que no le queremos recibir. Y la única manera de recibir a Dios, y esto tiene que entenderlo el creyente por el amor de Dios, es recibiendo su palabra. No hay otra manera de recibir a Dios en tu vida. No es que me pongo a orar y no. Por eso es que no hay fructificación en esas cosas, no hay provisión, no hay prosperidad, porque te olvidas de que lo más importante para Dios es lo que Él dice. A Dios no lo puedes ver. Él lo dio a conocer. La gente habla, dice Pablo, en el mundo hay muchos dioses, pero sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Qué tremendo. Pero hay muchos dioses en el mundo. ¿Cómo yo identifico a ese solo Dios? Esto lo dijo el apóstol Pablo. O sea, obviamente en esta palabra. En esta palabra, porque ese apóstol Pablo predicó que él no habló ni dijo más de lo que los profetas dijeron que había de suceder. ¿Se está viendo? Él se abocó a lo que está escrito, como Jesús. Jesús vino y habló solo de lo que estaba escrito. Amén. Mas Él, siendo el Creador, el Cristo, el nuevo Rey, el Mesías, ya estaba dictando nuevas leyes. ¿Se está viendo? Nuevas leyes que ya estaban allí en oculto en la palabra. Y Él empezó, ahora yo os digo. Impresionante. Y nos inundó con su doctrina, con su nueva enseñanza. Y son cosas, mira hermano, nosotros no podemos acercarnos a la fe y querer andar con Dios y olvidarnos de su palabra. El Señor dice en el Apocalipsis que Él es la raíz de Isaías. La raíz que sostiene. Él es la raíz. Él dice que nosotros somos los pámpanos, las ramas, pero Él es la vid. Qué tremendo. La que sostiene a los pámpanos. Sí. No podemos nosotros ignorar esto. O sea que, yo soy cristiano, pero la palabra, no hermano, no hay manera. La palabra es el poder de Dios. Su palabra, ahí está el poder. Usted quiere una vida de poder, preste atención a la palabra y crezca con ella. Usted va a ver que ahí va a estar el poder, porque Dios dice que ahí está el poder. Y lo dice Dios. Pero usted puede decidir cuando salga de acá seguir siendo aquel que el diablo le arrebató ya lo que habló hoy. Dijo 3.450 menes, pero cuando sale allá el diablo llega a la casa y nada más le queda la última N del amén. Pues se la arrebata. Sí. Tenemos que ser sabios. Sí. Formar nuestra raíz. Porque cuando tenemos raíz es porque la palabra está allí y es una ley para nosotros. ¿Y qué hace alguien que tiene raíz? Alguien que tiene raíz va a estar sentado allí y sabe que lo que se le está diciendo es de la palabra, va a tener reverencia y respeto, por mucho que le hiera. Y es triste porque cuando la palabra nos hiere, no nos hiere como cuando nos hiere un cuchillo, porque el cuchillo, su filo nos daña.
La palabra nos hiere en el sentido de que se nos incona, porque es pura, santa y buena, y nosotros entregados al pecado. Eso lo dice el apóstol Pablo. Por eso nos hiere. Pero no nos hiere porque ella sea mala, porque los malos somos nosotros, y ya viene a sanarnos. Y tenemos que entender eso. Nuestra condición hay que entenderla. ¿Qué sigue diciendo allí Mateo? En el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, Dios nos ayude. Entre espinos, hay algunos que todavía van en este terreno. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El que entre espinos, las riquezas, el afán de este mundo, entran y ahogan. Diría un falso profeta: no, es que la palabra de Dios no la puede ahogar nadie porque es la palabra de Dios. Sí, obviamente, yo sé que la palabra de Dios no la ahoga nadie. Ella va y con justicia juzga y pelea y va venciendo. Pero en nosotros puede ser ahogada. ¿Se ve? En nosotros puede ser ahogada, y esto tiene un sentido. Es ahogada cuando ya no la vemos como la veíamos antes. Cuando ya va cambiando, ya no es el mismo deseo hacia ella. ¿Por qué? Porque antes no tenía ni medio y ahora tengo 3 lochitas en el bolsillo y digo, oye, ¿entiendes? Las cosas terrenales empiezan a entrar. ¿Se ve? Es así. Yo antes ganaba 100 bolos y mi diezmito eran 10 bolos, no era mucho. Pero ahora gano mucho. De esto yo voy a diezmar. Uy, no, eso es mucho. ¿Se ve? Entonces eso entra y ahoga la palabra que fue dada para eso. ¿Se está viendo? Y son cosas. Y son terrenos que hay en la iglesia. Hay personas que, bueno, ya iban y Dios les está formando su raíz, pero llegaron al momento donde ya esos espinos empezaron a crecer. Amor a la riqueza, cosas terrenales. Entonces entraron y ahogaron esa palabra que venía produciendo lo que solo ella produce. Es así. Usted quiere seguir creciendo, bueno, usted tiene que pasar esto a otro término. Y esto en particular, eliminarlo. Porque las riquezas, Dios nos da riquezas. Pero el afán, Jesús nos prohíbe el afán. Y nos dice, por nada estéis afanosos. Eso nos lo dice Jesús. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque el afán es contrario a nuestra fe. Contrario. Cuando creemos no nos afanamos porque sabemos que estamos seguros con Él. Eso va a estar bien. Sencillo. Voy a vender el carro. Si Dios quiere que lo venda, se vende. Si Dios no quiere, no se vende. Sencillo. Necesito para hacer esto. Cuando Dios quiere que se haga, se hará. Llévala con calma. ¿Se está viendo? Porque nuestra fe, la que nos sostiene. Y si pasa, que pase lo que pase, todo será en la voluntad de Dios. Porque Él es Dios, o no es Dios. ¿O no es Dios? ¿Quién es nuestro Señor? La Escritura dice que nuestro Señor es el que tiene toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad es de Él. O sea, todo el poder, todo dominio, Él es el Señor. Aunque algunos no lo entiendan.
Entonces, yo no puedo dejar que estas cosas entren y ahoguen. Es que usted no quiera tener algo, nadie está diciendo eso. El problema es cuando ese algo empieza a ahogar la palabra y empieza a ir contra áreas que la palabra ya ha ido fortificando y dándole su raíz, y empieza a ir contra esas áreas a ahogarla, y ya esas áreas uno empieza a cojear. Empieza el problema porque ya usted ya no va a ser un árbol bien cimentado, porque su raíz está siendo dañada. ¿Se ve? Está siendo dañada, porque eso está entrando y está ahogando la palabra, que es su raíz, que es el cimiento estable, la palabra. Amén. Por eso digo que la raíz está siendo dañada, porque esta es una enseñanza. Usted dirá, ay, pero un árbol se puede producir esto después. Una parábola con relación a las cosas de la fe. El Señor lo explica con el caso de un árbol, cómo todo eso que se procesa un árbol puede suceder en nosotros, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos que estos espinos pueden entrar, nosotros nos vamos a guardar y podemos llegar a ser el cuarto terreno, que es el terreno, que es el que dice el sembrador, es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Oye, bueno, vamos a darle su nombre porque este es la buena tierra. Oye y entiende la palabra y da fruto. A 100, a 60 y a 30 por cada uno. Qué tremendo. Qué tremendo. Porque esto es lo que está diciendo acá cuando dice allí a 100, a 60 y a 30 por uno. Está diciendo que por cada un fruto que da un árbol, usted da 30. Por cada uno que da un árbol, usted da 60. Y por cada uno usted da 100. O sea, un árbol que da un fruto extraordinario. Es lo que está diciendo la palabra. ¿Y por qué lo da? Porque es buena tierra. ¿Y qué lo hace buena tierra? Que oye y entiende la palabra. Oye y la entiende. Y oírla y entenderla es escuchar el mensaje y aplicarlo. Dios está hablando de esto, esto hay que hacerlo. Por eso hay personas, yo he tenido el privilegio de escuchar hermanos hablando de esta manera y diciendo en otros lugares, diciendo, oye, el Señor está hablando de esto, hay que prestar atención porque el Señor ha estado hablando de esto. Eso es reverencia, reverencia al mensaje, reverencia a lo que Dios está diciendo, pero una reverencia real, porque hay personas que dicen, ay, el Señor dijo esto, el Señor habló de esto, pero en realidad lo desobedecen siempre. Nuestra obediencia es lo que demuestra nuestra reverencia ante Él, nuestra obediencia, cuánto obedecemos a sus palabras. ¿Es así? Porque a veces pensamos, no, ¿qué hice yo para que se vea que yo estoy retrocediendo? Nada más al mirar a una persona uno se da cuenta que está retrocediendo. Nada más al mirar. No sabe que ya la persona no es lo mismo que era antes. Porque cambiamos. La palabra nos da un cambio positivo a los que la entendemos porque la escuchamos. Y a los que no, la palabra, como dice como dice ella misma palabra, tropezamos con ella, porque es roca de tropiezo. Roca de tropiezo. ¿Sí? Siendo desobedientes a la palabra, dice Pedro. Entonces somos personas que siempre nos están reprendiendo porque estamos desobedeciendo en cualquier área. Si es que nos dejamos corregir, porque hay personas que no se dejan corregir. Difícilmente avancen, porque para eso Dios puso pastores, para que corrijan.
Si no dejamos que el pastor haga el trabajo que Dios le puso a hacer en nuestra vida, no pensemos ser ovejas, no pensemos que Dios nos va a usar o que Dios nos va a escuchar o que Dios nos va a entender, porque si lo que Él estableció para nuestras vidas nosotros lo desechamos porque no nos parece bien por X causa, no esperemos de Dios cosas. Son cosas, no resistamos al Señor. Él nos ha llamado y hay cosas a veces que no nos parecen porque llevamos una vida que es contraria a lo que Dios enseña. Entonces por eso esas cosas no nos parecen. Cuando vayamos más adelante en el camino, que vayamos siendo buena tierra, nos vamos a dar cuenta de que algo pasaba en nosotros, era nuestra manera de ver a Dios lo que nos impedía tener una actitud correcta con Dios. Pero no era que Dios está equivocado, no es que Él se equivoca al poner, no es que los mensajes se equivocan. El problema está en nosotros. ¿Qué tipo de tierra somos? Porque hay muchas cosas que el diablo va a utilizar, porque todas estas cosas que hacen en estos tres tipos de tierra, que no sean como esta tierra, las produce el diablo. Y vea esto, lo invito a leer eso. Y lea Lucas 4, cómo Jesús fue tentado, y va a ver esas cosas ahí en Lucas 4, cómo el diablo se las presentó. Y lo último que le presentó a Jesús fue esto. Le presentó ¿qué? Esto de los espinos, riquezas y cosas del mundo. Se las presentó y se las ofreció. Pero el Señor no quiso. ¿Y por qué no quiso? Porque Él dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él. Y solo a Él. Y es así. Jesús le aclaró claramente, mi mente va a estar siempre en lo que mi Padre Celestial dice. Igualmente nosotros. Es así. Que vamos a querer cosas. Jesús lo dice. Sabe que tú tienes necesidad de estas cosas. Vamos a querer cosas en esta vida. No estoy hablando de codiciar. Vamos a desear cosas porque Dios nos puso y Dios nos dio a nosotros la habilidad de obtener, de crear, de disfrutar. Son cosas que van a estar en nosotros. Como en tiempos antiguos eliminaban que el sexo era malo porque el hombre se pervirtió, ¿no? Todas esas cosas son buenas porque Dios la creó en la pareja y todo. Pero aunque todas esas cosas son buenas, antes que todo eso está el Señor. ¿Se ve? Él es primero. Y nosotros nacimos en este mundo primero que todo para Él. Para Él. Él es el que nos da las cosas para que las disfrutemos. Pero nosotros nacimos para Él. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Queremos crecer? Vamos a crecer. Pero con su palabra. Y entendamos algo, hermano. Dios nos ayude a entenderlo. Nosotros estamos acá y Dios nos puso con una intención. Dios nos puso con una finalidad. Allí está el mensaje. Tú escoges qué tipo de tierra ser. Pero créelo, el tipo de tierra se ve. Se ve. Y cada día, créelo, cada día el renuevo va a ser una iglesia en el nombre de Jesús de palabra poderosa, poderosa, porque hay revelación, hay ciencia y hay sabiduría en esta iglesia y la gloria sea para Cristo Jesús. Y eso va a ser una iglesia, va a repercutir en una iglesia de sazón, de sal, de fuego, una iglesia que predica el evangelio. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué piensas de tu ministerio? ¿Qué va a ser ese ministerio? Porque yo te estoy diciendo lo que va a ser este ministerio. Ya te lo estoy diciendo. Y eso va a ser porque es Cristo en él. Ay, hermano, que qué privilegiado. No, qué privilegiado es Él para mí. Qué privilegio le doy yo a Él en mi vida. Claro que somos privilegiados, todos. Él nos hace privilegiados. Pero tú tienes que entender que es un privilegio que tú recibas la palabra y hacerla a ella un privilegio en tu vida. No es que es un privilegio recibirla, hazla a ella un privilegio. Dale la importancia que ella tiene, tenle la reverencia que ella tiene, tenle el respeto que ella tiene. Escúchala como ella quiere que tú la escuches.